el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla. ¿Qué tal, hermanos? Les saludamos en el amor del Señor. Contento, tremendamente agradecido a Dios por la oportunidad que tenemos de compartir el mensaje de la palabra de Dios con ustedes. Acá en la ciudad de Coronel, estamos en el tiempo de fiesta patria en Chile. Bueno, año 2012, que es hoy 15 de septiembre. Bueno, estamos contentos de poder dedicar el tiempo al Señor en la presentación del mensaje de Dios. Hemos venido a raíz de una agenda de reuniones que ha producido hermano Abner, y estoy contento porque me ha ido presentando a otros amigos, pero la reunión de hoy sábado es una reunión con el grupo que él está pastoreando y amigos que se agregan a esta reunión, de tal manera que estoy feliz de poder presentar la palabra del Señor para la congregación que realmente es la que me ha invitado de manera formal para estar aquí. Independientemente del número que son ahora, lo importante es lo que van a hacer algún día. Igualmente está Nelson Brito, que he estado allá en Talcahuano predicando con él, que también está en la formación de una iglesia. Y todos esos procesos lo que trato de hacer es ayudar a los nuevos líderes a estimularlos a que sigan en el trabajo que Dios ha puesto en sus manos. Nunca ha sido fácil, sobre todo en los comienzos. Después, cuando las cosas están consolidadas, es otra historia, pero cuando uno comienza con un proyecto de un emprendimiento en el reino, es una situación que demanda mucho sacrificio y mucha dedicación. Por eso estoy agradecido al Señor por esta oportunidad de apoyar a estos nuevos líderes y de motivar también a otros que planten iglesias, que prediquen el reino de Cristo, que no hay que tener demasiadas estructuras para partir anunciando el amor del Señor, que es como le dijo Jesús al ex endemoniado de Gadara: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Todo eso, el evangelio es testimonio. Uno tiene que contarle a otros lo que Dios hizo con uno. Esa es la prédica del evangelio. No se necesitan ni grandes recursos ni gran adiestramiento. Solamente hay que ser testigos de Cristo. Así que por eso estoy agradecido a Dios por esta oportunidad, mis queridos amigos. Así es que, como esto es un tiempo feriado, me imagino que no tienen muchos problemas con los horarios. Así que generalmente es una hora de tema que vamos a procurar arrancar casi de inmediato. Quiero solamente recordarles que en nuestro ministerio del profetismo histórico hemos producido muchas de estas grabaciones de videos que están disponibles esta noche. Están las colecciones completas, hay unos 60 temas diferentes y hay una buena colección de CD que son las primeras grabaciones que se hicieron en mi etapa de predicador grabando temas. En el mes de agosto cumplí 50 años de predicador de púlpito. Hicimos una muy buena celebración en Santiago. Hubo mucha gente que me dio su palabra de bendición. Me sentí muy contento con eso. Y hice una edición de 8 CD, entre los que está Palabra de la Cruz, que es el primer CD que grabamos. En esos tiempos eran cassette de audio, año 85, en mayo. Después está Viento Recio, que es del mismo año 85, con un congreso internacional con Gigi Ávila. Muy bueno ese tema. Otro que es Llamamiento. Hay una serie de temas que fueron grabados en conferencias en el Hotel Galerías Nacionales en Santiago, que fue una serie de prédicas, conferencias que dimos, que yo las organizaba en el centro de Santiago, en los hoteles del centro. Muy buena esa etapa, fueron 2 años, entre el año 89 al 91, y hay algunos temas de esa época que son el ministerio pastoral y liderazgo y ministerio. Hay otro tema que es el llamamiento. Hay una serie de 8 CD que tienen este mismo formato, pero que son las producciones de aniversario
de este medio siglo al servicio de la palabra del Señor. Comencé siendo muy joven cuando predicamos el mensaje de Cristo en el púlpito y ya llevo 50 años en esa maratón. Así que les animo a que sigan dándole a la prédica de la palabra y que se mantengan fieles al Señor siempre. Qué bueno es celebrar 50 años y vamos por más. Amén. Aleluya. Claro, estamos programados para vivir 100 años. Estoy contento por eso. Entonces, y cuando cumpla 70 años ya recibí la palabra profética. Voy a empezar a orar por todos los que quieran vivir 100 años. 5 años más. Pero al servicio de Cristo. No para criar a los nietos ni para juntar plata. No, esos locos que se mueran antes. Pero el que quiera vivir 100 años que sea para servir al Rey. Y no haciéndote el loco diciendo, Señor, quiero vivir para ti, después la marcha atrás. No, tiene que ser efectivo. Y el Señor va a hacer milagros con la gente dándoles una larga vida para adorar al Rey. Amén. En eso estamos. Así que, hermanos, estoy feliz de estar con ustedes. Recuerden nuestros videos que tienen un valor referencial de 8 videos por 5.000 pesos. Un precio excepcional. Te va a salir más barato que el anticucho de la fonda que está acá al lado. O capaz que incluye un anticucho la oferta. Qué cosa, che. Anticucho evangélico, porque un poco más allá están los pastores en una peña. Me gusta eso. Está bien. Que disfrute. Cada loco disfruta la vida como puede, hermano. Bendito Dios. El tema de esta noche. Qué bueno que tenemos la grabación andando, ¿no? Bueno, después así la edición, viste, no hay problema. Y contento de estar en la ciudad de Coronel. Esto es Fiestas Patrias del año 2012. Y agradecemos al Señor por la bendición de compartir su mensaje. Vamos a partir inmediatamente con la conferencia, pero necesitamos la lectura del texto, Romanos 12, 1, 2. Vamos a hablar acerca del corazón del hombre, un tema técnico. Bueno, una palabra de pensamiento, una palabra de meditación. Después de todo, los muchachos que me invitaron acá son técnicamente todos reflexivos de la palabra, así que viene bien. Romanos 12, 1, 2. ¿Quién quiere leerlo? ¿Está puesto? ¿Viste? Esta es la tecnología. Pero necesito el libro. ¿Quieres leerlo? Dale. Muy bueno. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, sí, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es la palabra del Señor. Gracias por esa lectura y por ponerlo acá en la pantalla. Bien. Corazón del hombre. Que cambie el corazón del hombre. Eso es lo complicado de esta cosa. Puede cambiar muchas cosas, pero el corazón, difícil. Solo Dios puede hacerlo. Y cuando uno viene a la iglesia, viene a eso, a que cambie el corazón, que cambie vuestra manera de pensar, para que cambie vuestra manera de vivir. La gente que sabe de este profundo tema del alma humana dice que el corazón del hombre puede ser un templo de Dios o un taller del diablo. Y eso es, o es templo o es una usina, un taller donde el diablo trabaja noche y día haciendo puras maldades, ¿no? Eso es el corazón. El problema con el ser humano es siempre un problema de santidad. El ser humano, todos nosotros, tenemos tendencia a ser más malos que buenos. Es muy difícil encontrar tipos con un corazón de ángel. Más bien el tipo es diablo que ángel. Por eso tenéis que desconfiar de toda la gente. Aún los que están en la iglesia, como ustedes o como yo. Nadie es confiable acá. Somos todos peligrosos. Porque en cualquier momento te podéis dar una vuelta de carnero y transformarte en un diablo. El problema del ser humano es grave. Impredecible, peligroso en grave extremo, como dicen los americanos, very dangerous.
muy peligroso. Ahora, el tema del corazón tiene que ver con el tema del cerebro. No es solamente porque cuando uno habla del corazón, vos te imagináis, porque habéis visto la foto del corazón que tiene una forma así, de corazón, pues sí. Y sabéis que está por aquí, lo sentís como un tambor, zapatear y decís, está vivo el corazón. Y la gente, cuando Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida o fluye la vida, muchos se imaginan de que Dios vive en el corazón, en el órgano. Pero no, el punto interesante, ¿dónde habita Dios en el ser humano? Una incógnita. Sobre todo cuando con esta cosa de los trasplantes le sacan el corazón a un loco y se lo ponen a otro. ¿Vos te imagináis las polémicas que se pueden armar? Porque esta cosa está recién comenzando. Que a un tipo que conoce a Cristo, el tipo muere y lo agarran y le meten el corazón de ese creyente a un loco que nunca conoció a Dios. Solo por el hecho de implantarle ese corazón que tiene a Cristo, el otro se va a convertir o va a empezar a tener emociones que lo lleven a conocer a Dios. Está por verse, es todo un experimento. O si un creyente tiene un problema al corazón y la única solución clínica que hay para salvarle la vida es hacerle un trasplante de corazón, y a ese tipo creyente le sacan el viejo corazón con el que había recibido a Cristo y lo tiran lejos porque ese corazón ya no sirve, y le ponen el corazón de un tipo preso que donó sus órganos, en el caso de muerte lo mataron en una rilla en el penal, y los médicos del penal dijeron, esta es la oportunidad para salvar a la persona que necesita, porque son todas cosas hipotéticas pero son reales. Y le ponen el corazón de un bandido al creyente. ¿Qué creéis vos que va a pasar con eso? Esas son las preguntas que le hace la gente a los pastores. Y los pastores, igual que el Abner, se hacen los locos. Dicen, no, pregúntenle a Ernesto Silva. El corazón. Pero ¿es realmente el corazón donde vive Dios? Yo he leído muchas cosas y por eso me gusta justamente esta cuestión polémica, porque parece que Dios vive en un lugar mucho más profundo que el corazón. El corazón lo están sacando como locos los tipos y trasplantándosela a otros. El corazón más que nada es un concepto, igual que el concepto cerebro y mente. Suponís que la mente está en la cabeza, ¿o en qué otra parte va a estar? No va a estar en el pie derecho, el dedo gordo. No, la mente se supone que está en la cabeza. La computadora, el disco duro. Y el concepto cerebro y mente son dos conceptos. El concepto cerebro está más relacionado con el tema almático, con la cuestión psíquica. Y el cerebro, naturalmente, con el tema biológico. El cerebro tiene pensamientos. Y los pensamientos no se ven, pero son reales. Tú los sentís como te circulan adentro del mate, adentro del cráneo, en la croqueta, para allá, para acá. Tú no ves los pensamientos, pero sabes que existen porque los experimentas. Entonces, Dios también Dios es palabra, es idea. A Dios no lo podemos ver, pero sabemos que se mueve, como los pensamientos que circulan, que existen. Las imágenes que proyectan los pensamientos. Todo eso se elabora en el cerebro del hombre, en la mente humana. Que cambie vuestra manera de pensar, es decir, que cambie vuestra mente para que así cambie vuestra manera de vivir. El texto del apóstol Pablo, Romanos 12 que hemos leído, es un texto profundo, tipo muy inteligente al plantear el tema de la mente. ¿Vos te imagináis lo que eran los conceptos 2000 años atrás? Pura caverna nomás. Los tipos no eran tan avanzados como los de ahora. No habían avances científicos como los que tenemos en este momento. Y sin embargo, Pablo, como un gran pensador, anticipa esta cosa del avance psicológico, tratando profundamente el tema del alma humana. El ser humano tiene 3 cerebros. Tú se lo podéis preguntar a cualquier médico y te va a decir lo mismo que te estoy diciendo. No estoy inventando cuentos chinos acá. El ser humano tiene 3 cerebros.
El primer cerebro, que es el cerebro que está directamente relacionado con la columna vertebral, que se apoya en la columna vertebral. La cabeza está apoyada en una vértebra que se llama, que es la primera vértebra de la columna, que se llama la vértebra de, la columna, la vértebra de Atlas, que es la que sustenta el mundo, la vieja leyenda de el gigante Atlas sosteniendo al mundo. Y sobre esa vértebra está asentado todo el cráneo. Y dentro en contacto con la columna vertebral, que es toda una médula espinal que corre desde el cerebro hasta el coxis en el ser humano, desde la cabeza hasta la cola del tipo. Está el primer cerebro, que es el cerebro de los tres, es el cerebro que está más al interior, que es el cerebro reptil. Se llama cerebro reptil. Técnicamente y biológicamente así lo conocen los médicos. Cuando al tipo, como hace una bisección, un corte, te abren la cabeza y aparecen los tres cerebros, como esas capas de la cebolla, ¿viste? 1, 2, 3, pa. El cerebro reptil es el primer cerebro que tiene el hombre. Y todos los seres humanos llevan ese cerebro. Es un cerebro de lagartija, es un cerebro de culebra, un cerebro de yacaré, de cocodrilo. Y ese cerebro, dicen los que se dedican al estudio de estos temas biológicos, que igual que los reptiles, por eso se llama reptil porque es muy primitivo, muy básico, tiene técnicamente dos motivaciones, que son las grandes motivaciones del ser humano sobre la Tierra, que son motivaciones vitales, lo que se llama impulso o instinto, que es típico de los animales. Tiene el impulso de la sobrevivencia y el instinto de la reproducción. Son los dos instintos que mueven la vida de los seres humanos y que son los instintos primarios de todo tipo de vida sobre la Tierra: sobrevivencia y reproducción. Entonces, cuando el tipo vive mucho en el cerebro reptil, lejos de Dios, separado de Dios, lejos de la redención de Cristo, absolutamente lejos de Dios, el tipo se mueve con esas dos fuerzas: sobrevivencia, que se traduce en violencia para sobrevivir. Por eso estamos llenos de asesinos, de violadores, de degenerados. Por eso el tipo es un guerrero que aprende que la única manera de mantenerse vivo en este sistema es matando a los otros, porque no entiende la sobrevivencia pacífica. No, el tipo es un guerrero. Por eso la gente vive en guerra, porque el cerebro reptil lo tienen desarrollado y viven en guerra, y la guerra es imposible erradicarla de los que tienen cerebro de cocodrilo, cerebro de dragón. Por eso es que está el tema bíblico del dragón, de la serpiente antigua, la serpiente del huerto de Edén. Todo tiene que ver con los saurios, con esta cuestión de la imagen del diablo. Y el cerebro reptil tiene esos dos impulsos, esas dos motivaciones instintivas: sobrevivencia y reproducción, la sexualidad, violencia y sexo. Entonces el tipo sabe que para sobrevivir tiene que ser violento, porque todos los otros están pensando en mantenerse de alguna manera vivo, y la única manera de mantenerte vivo es matando a los que compiten por vivir ellos también. Por eso este mundo está lleno de asesinos, de tipos malos, perversos, y esta cuestión no se va a acabar. Cada vez la gente que nace tiene más desarrollado el cerebro reptil que los otros cerebros. Y por eso los estados de locura que tú estás viendo, esta cuestión no se va a mejorar. Va a ser más terrible vivir en el año 2050 que en el año 2010. Porque la gente tiene tendencia al desarrollo del cerebro reptil y no a los otros cerebros, que ya te los voy a comentar. Y cuando uno ve estos momentos en que vive la iglesia, tú tenés que darte cuenta que la gente que viene a las iglesias también tiene más desarrollo del cerebro reptil. Y por eso es que los tipos son violentos y degenerados, que coincide con la visión que tiene Cristo del final de los tiempos, así como en los días de Noé: violencia extrema, reptiles puros, y en los días de Lot, la degeneración de la sexualidad. Se juntan los dos elementos que son típicos del cerebro reptil: la sobrevivencia, que solamente usa el arma de la violencia para mantenerse vivo, matando a todos los demás que los considera sus enemigos, y evidentemente la reproducción,
porque saben que en cualquier momento lo pueden matar, entonces el tipo para sobrevivir la especie se reproduce como animal. Y eso es lo que hoy tenemos en el mundo. Amigos míos, este tema del cerebro reptil es tremendamente extraordinario. Yo asisto con alguna frecuencia a escuchar conferencistas que no son evangélicos, naturalmente son más científicos que cristianos, pero los tipos te hablan de cosas que son extraordinarias. Y estoy mucho en temas de investigación porque yo no soy un teólogo, entonces no tengo problema de estudiar cosas que los teólogos no estudian, como este tema, por ejemplo. Yo estuve en una conferencia que dio el doctor Al Gore, que fue vicepresidente de los Estados Unidos de América. Una cuestión extraordinaria para un pastor como yo. La reunión se hizo aquí en Santiago, en Casa de Piedra, con una asistencia extraordinaria. Nunca vi tanta gente importante en mi perra vida, hermano. De este país, estaban todos los expresidentes de esta nación. Y en ese momento la señora Bachelet, que era la presidenta de este país. Ministros de Estado, gente de la televisión, un Josep, artistas de todo tipo, intelectuales, catedráticos, rectores de universidades, porque el tipo que venía a dar la conferencia sobre el medio ambiente, sobre el impacto del cambio climático, era Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos de América, candidato a la presidencia de su país después. Y cuando se junta gente importante, viene gente importante. Entonces, si yo fuera importante, los tipos saldrían de la fonda y me vendrían a escuchar, pero soy un loco que no tengo ninguna importancia. Tenemos 4 gatos locos acá. ¿Qué dirá la gente que ve este video? Está bien, gente buena, pero te digo que esa conferencia fue extraordinaria. Y uno de los conferencistas, un decano de la universidad, presentó un tema sobre el cerebro reptil. Como el tema era que realmente estaba relacionado con el cambio climático y todos los efectos que tenía esta cuestión del invernadero y los desastres que se vienen, que son reales. Entonces este catedrático, el doctor Salas, apuntó al cerebro reptil y el tipo explicó todo este daño ecológico que la gente le está haciendo al mundo. Es porque dice que es típico de los reptiles. Los reptiles tienen la tendencia a ser depredadores, a destruirlo todo. Y dice que el hombre de hoy tiene un cerebro reptil. Y que esa es la razón por la que existe la violencia y la destrucción del planeta. El tipo no solamente está dispuesto a matar a su prójimo, va a depredar todo este planeta. Lo que Dios creó lo va a hacer pedazos. Me gustó la conferencia del tipo porque el hombre no es religioso, es científico. Y coincidía tremendamente con las visiones del apóstol Pablo en las crónicas de Romanos. Y fue una de las veces que escuché hablar del cerebro reptil a un científico. Y después me dediqué a estudiar el cerebro reptil, he estudiado una cantidad de cosas sobre este tema. Interesante. Todos ustedes tienen un cerebro de cocodrilo adentro de la cabeza. Y yo también. Por lo tanto, el instinto primitivo de violencia para mantenerte vivo, que se llama sobrevivencia, y el otro instinto de la sexualidad, que es la reproducción, a los tipos los sigue por donde vayan. Por eso esos dos elementos instintivos, sexo y violencia, siempre están en la gente. Y por eso que el loco es peligroso donde quiera que esté. Mientras esté en la vida, mientras esté vivo, el cerebro reptiliano va a tener su participación en la acción de la gente. Y el tipo, hombres y mujeres, están dominados por la violencia y el sexo. Y en cualquier momento esa bomba estalla. ¡Pum! Por eso de repente veis predicadores, pastores, tipo realmente importantes en la iglesia, que de repente meten las patas. Entonces, un tipo que es líder, gloria a Dios, avivamiento, a veces milagros, sanidad, iglesias grandes, y se arrancan con una mina, por ejemplo. Y vos decís, ¿qué le pasó a mi pastor? ¿No era tan santo? El cerebro reptil, más potente que el corazón. Tipos realmente que de repente parecen santos y son capaces de matar a otros. Y tú decís, ¿por qué le pasó eso al hermano? Yo he conocido casos de gente de iglesia que se han convertido en asesinos, viejo. Terrible. Pero y gente que yo he conocido. Y tú decís, ¿cómo fue posible que este tipo de iglesia, siendo predicador, siendo un hombre de la palabra, haya llegado a matar a otro loco? Cerebro reptil.
Es una cuestión terrible. Por eso cuando hablamos de esta cosa de convertirse al Evangelio, la única forma de tener una conversión absoluta es eliminar el cerebro reptil. Y ahí se nota la profundidad de la conversión. Pero la gente siempre tiene atisbos, tiene chispazos del cerebro reptiliano. Es el cerebro más primitivo del ser humano. Tiene dos instintos: sobrevivencia, que se traduce en violencia, para sobrevivir mata a cualquiera. Es competidor, por eso los cocodrilos, los caimanes, todos los saurios marcan su territorio. Tú te vas a dar cuenta del comportamiento de los animales. Estudiáis alguna cuestión relacionada con zoología, los animales. Por último, podríais darte una vuelta por Animal Planet y ahí aprendís algo sobre el comportamiento de los caimanes. Es tremendamente interesante. Los tipos marcan su territorio, no toleran a otros en su territorio. Son capaces de matarse unos con otros, hacerse pedazos por su territorio. Y el ser humano, cuando tiene muy desarrollado el cerebro reptil, no comparte con otros. Son todos enemigos, son todos competidores, son todos tipos que no los soporta. A todos los ve como adversarios y por lo tanto los elimina. Ese cerebro reptil está muy presente en la gente de iglesia. Por eso tenemos todos tipos violentos que a sus hermanos no los aman, que siempre cuando pueden depredar le pegan un manotazo a algo, te sacan lo que pueden agarrar de ti, te lo roban, te lo quitan, porque el cerebro, el más primitivo de todos los cerebros, el más animal de todos los cerebros, está intacto en la gente. Y bajo una apariencia de piedad, bajo una apariencia de conversión, los locos tienen un pijama de oveja, pero son sabandijas los locos. Me gusta esta palabra. Y sobre todo me gusta la forma como me están mirando. Cuando estos locos vean los videos también me van a mirar igual que ustedes. Cerebro humano es complicado. El segundo cerebro, que se llama cerebro límbico, es pura cuestión científica esto que te estoy hablando, pero tiene relación tremenda con la palabra. El cerebro límbico es el cerebro que tiene emociones. Es todavía un cerebro animal, pero más evolucionado que el cerebro reptil. El tipo no solamente tiene los elementos de sobrevivencia y reproducción, o sea, sexo y violencia. Hay una capa cerebral que recubre el sexo y la violencia que se llama cerebro límbico, que es el asiento de las emociones. El tipo tiene capacidad de tener lástima, de sentir misericordia, de sentir compasión, tiene la capacidad de enamorarse, tiene la capacidad de amar. Pero domina en él el concepto animal. Es muy fuerte el comportamiento del tipo que tiene el segundo cerebro ahí a medio de desarrollar. Tiene sentimientos angelicales, pero también tiene mucho sentimiento demoníaco. Por eso las fuerzas oscuras se conocen con el nombre de los hijos de la serpiente. Eso es lo que le dijo Juan el Bautista a los fariseos. Y es lo que le dice Jesús a los fariseos también. Generación de víboras. Porque tienen un cerebro reptil y lo llevaron a la muerte al final de todo. Porque les saca la careta, los tipos viven de disfraces. Y hoy por hoy en este mundo en que vivimos y dentro de las propias iglesias hay mucho reptil. Como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Entonces, el tipo en el segundo cerebro límbico, tiene muchas emociones, tiene alma. Tiene sensaciones, emociones, intuición. Tiene un gran sentido de humano. Pero tiene una fuerza tremenda porque no está eliminado el cerebro reptil, que es el cerebro más animal de todos. Por lo tanto, tiene muchos impulsos hacia la bestialidad, frecuentemente. Va y vuelve, ¿viste? Se siente arrepentido, se golpea el pecho, llora un poco, tira unas lágrimas de arrepentimiento. Pero es como dicen por ahí las viejas, lágrimas de cocodrilo. ¿Por qué creéis que dice eso la gente? Por eso. Cerebro reptil, cerebro de cocodrilo. El tipo se lamenta, se arrepiente, llora un poco porque siente ciertos remordimientos, porque tiene alma, tiene el cerebro, el segundo cerebro es un cerebro de sensaciones y emociones, siente pena por lo que ha hecho. Pero de repente tú ves que hay criminales
Como el que salió de Curicó el otro día y mató a 3 en un día, y ese loco no tiene arrepentimiento ni tiene sentimiento. Ese tiene puro cerebro reptil. Ese tipo no tiene alma. Es como dicen las señoras de campo, es un desalmado. Y ese tipo de ente está flotando en el mundo con una fuerza tremenda. Están naciendo tipos que no tienen corazón, que no tienen sentimientos. Son robots. Locos, no tienen emociones, son máquinas de asesinar, máquinas de violar, máquinas de hacer pedazo todo, máquinas de destruir. Por eso ese vandalismo que tú veías en la gente joven en Santiago cuando son las protestas el 11 de septiembre, lo mismo que vimos nosotros ahora, es porque el cerebro reptil, el cerebro reptiliano está hiperdesarrollado en estas sabandijas irreverentes. Lo mismo que tuviste aquí en este supermercado, el Líder, cuando fue el terremoto del año 2010. El cerebro reptil surge, fluye. ¿Por qué crees tú que la gente asaltó los supermercados? Porque esos locos estaban pensando en la sobrevivencia, porque pensaron que no iban a tener más que comer, y la única manera de sustentar la familia y ellos mismos es acaparando alimentos para los días que vendrán. Entonces asaltaron este supermercado, hicieron pedazos no solo esto, sino a lo largo de todo este país. ¿Por qué? Porque las situaciones detonan el cerebro reptiliano. El tipo deja de vivir la realidad de una vida cristiana, si es que está metido en una iglesia, y se transforma en un depredador. Se descubre el verdadero corazón que el tipo tiene. Qué bueno, me gusta. Por eso la prueba saca a la luz lo que la gente es. Y en el andar vos podéis ver la gente cantar, estos otros locos tocan guitarra maravillosa, aquel canta lindo, pero en el caminar del tiempo veis cuánto de reptil tienen y cuánto de oveja tienen. Porque son las dos cosas, por la oveja y el saurio. Y ahí se ve la composición del alma humana, por los frutos los conoceréis. Cuánto de oveja tiene y cuánto de lagartija tiene. Y esas cuestiones de repente tienen chispazos. Y el reptil, igual que la lagartija, ¿viste? Escurridiza, se esconde rápido. Pero tenéis que sacarle la foto en el momento en que veía asomar la actitud de la gente. Y ahí se va conociendo el corazón de las ovejas que tenemos en este maravilloso rebaño de Cristo. No toda la gente es oveja, hay unos cuantos lagartos también. Me gusta cómo me están mirando. Es la verdad, es la palabra. El segundo cerebro, el cerebro límbico, emotivo, tiene arrepentimiento, llora. Pero el cerebro reptil impera sobre el cerebro límbico y el tipo tiene muchas posibilidades de volver a las mismas andanzas. Y tú lo veías en la gente de iglesia, el loco mete la pata y después vuelve a caer en la misma trampa. Y vos decís, este es duro, este es tonto, tropieza con la misma piedra. No solo una vez, 2, 3, 4 veces. Y ahí tenía esta gente que los veía hacer tonteras, que regresan al mundo, que hacen cualquier macana y después vuelven a la iglesia, se arrepienten, piden perdón, algunos hacen tonteras gravísimas. Entonces decía, algún día va a aprender. Ese tipo va a aprender cuando Dios le cambie la mente. Como dice el texto que hemos leído, que cambie vuestra manera de pensar. La cuestión cerebral, para que cambie vuestra manera de vivir. Esto de convertirse a Cristo, no creáis que sumergirse en las aguas del bautismo, es mucho más que eso. Hay locos que se bautizan, se zambullen en el agua y salen los mismos pájaros de siempre. Claro. Y no es que el bautismo no sirva, no. Si eso es lo que tenemos que hacer, bautizar a la gente. Pero el bautismo no garantiza que la gente cambie. Porque hay una serie de factores sobre el bautismo, no es cuestión de sumergir a la gente. El tipo que bautiza tiene que tener autoridad. Y en general ahora, ¿para qué estamos con historia? Estamos escasos de autoridad. Y ahí falla todo. Somos una sombra de los apóstoles. Y si fuéramos la sombra como la de Pedro, sanaríamos enfermos, pero no somos ni la sombra. Entonces esta cuestión de la religión está muy debilitada.
Pero hay esperanza porque está la palabra presente todavía en la iglesia. Y hay gente sincera que, aunque no está en estado de perfección, tiene el elemento que lo va a llevar y lo va a potenciar para alcanzar las grandes metas de la vida. Por eso Dios tiene esperanza en nosotros. Cristo es nuestra esperanza, pero también Dios tiene esperanza en que lo que trabajó por nosotros tenga los frutos que Él espera. El cerebro límbico es un cerebro de emociones, pero es el cerebro que tiene emociones a la altura del humano común y corriente, del hombre de mundo. El tipo se enamora, por eso cuando el loco se enamora con el cerebro límbico, en una actitud completamente animal. Se enamora y tiene emociones y manifiesta intenciones de permanecer fiel con su esposa, de amarla. Y de repente vos veis que cuando los locos se casan aparece el cerebro reptil y casi la mata a palos a la novia. Y vos decís, y este no juró amor eterno, tratarla bien, quererla y amarla, porque eso es lo que te dice el cura cuando te casas, o el pastor. Y después el mismo tipo que dice, sí, está matando a palos a la esposa. El cerebro reptil. Es lo que dice Pablo, lo malo que no quiero hacer, eso hago. Ese tipo dice, el cerebro reptil me domina. Esa es la confesión de Pablo. Pero después, con el paso del tiempo, ese gran hombre de Dios dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y es como él dice, y ahora tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Bien. A eso hay que llevar la gente, cambio de mente. La metanoia, la transformación de la vida. Ahora, ¿cuándo conseguís cambiarle la cabeza a la gente? Cuando les empezáis a dar palabras como la que estáis escuchando ahora. Todos los mensajes son buenos, pero si no les dais una palabra directa y le explicáis a los tipos claramente cómo funciona esto, la gente no puede aprender si no les dais de comer lo que corresponde. Los vais a tener siempre alimentándose de puras cuestiones superficiales, ¿no? Entonces la gente vive mucho en el cerebro límbico, porque viene a la iglesia, tiene mucho de cerebro límbico, el cerebro del segundo nivel, que no es un cerebro de hombre consagrado a Dios, es carnal el cerebro, pero tiene emociones, tiene sentimientos, tiene capacidad de arrepentimiento. El tipo comete algún error y regresa al camino del bien, tiene ese ir y venir, retráctil, va, viene. Iglesia, mundo, Dios, cielo, infierno, de repente un tiempo con el diablo, otro tiempo con Dios. Es eso. El tercer cerebro se llama neocórtex o neocorteza, como la conocen otros en su término científico. Ese es el cerebro más evolucionado del ser humano. En el segundo cerebro, el cerebro límbico, también hay animales que tienen comportamientos parecidos a los humanos. Por eso la gente adopta mascotas. Por eso a la gente le gustan los gatos, los perros. Esos dos tipos de animales tienen un gran desarrollo del cerebro límbico, el segundo cerebro. Tienen emociones. Incluso los perros, más que los gatos, tienen sentido de compasión. Por eso hay gente no vidente que tiene un perro que es capaz de guiarlos caminando por una ciudad, por ejemplo. El perro tiene una capacidad de empatía tremenda con el ciego. Le transmite emociones a la persona que lleva el perro. Por eso el perro es tan importante para un no vidente. Y hay algunos locos que no lo dejan entrar a comerse un sándwich porque está el perro. El tipo dice, no, ¿cómo voy a entrar sin mi perro? Si estos son mis ojos. Y hay que darle un sándwich también al perro. Porque el perro tiene emociones. Yo conocí el caso de gente que me cuenta, por ejemplo, un perro que su dueña era una mujer, murió. Y el perro se pasó todo el velatorio debajo del cajón de la mujer muerta. Y cuando a ella se la llevaron al cementerio para la sepultación, el perro desapareció de la casa. Nunca más lo vieron. Nunca más volvió a la casa. Y era casa de un montón de gente, o sea que si el perro vuelve, alguien lo hubiera atendido. Aparte que era un perro que lo tenían de mucho tiempo, pero cuando se llevaron a su ama, tipo nunca más volvió. Se supone que se fue a morir a algún lugar desconocido. Sentimiento. Pues. Ni los maridos tienen a veces ese sentimiento con las mujeres. Y el perro sí.
Por eso dice don Jorge, don Arturo más bien, mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Tenía razón el viejo león de Tarapacá. Por eso la gente tiene tantos perros hoy, mascotas. Porque los tipos han descubierto que los perros tienen más sentido de fidelidad, de cariño hacia las personas que los propios seres humanos. Es que esta cuestión de las mascotas, viejo, te indica un sentimiento de soledad terrible en la gente. Porque el amor que la gente descubre en un animal como el perro, como el gato o como otras mascotas, es tan inmenso el cariño que la gente los considera como miembros de su familia. Yo conozco casos donde el perro tiene nombre y apellido, tiene 2 apellidos el perro. Yo conozco un perro, por ejemplo, que se llama Dino Iturra, que lo atiende mi hijo porque trabaja con mascotas en una clínica veterinaria y me cuenta historias de perros. El otro apellido no sé cómo se llama, Dino Iturra Salvatierra, no sé cómo diablo se llama. La cuestión es que está inscrito, está en Facebook el perro. Y vos buscáis Dino Iturra, esta noche busca Dino Iturra, te va a aparecer la imagen de un perro vivo tú así. Y tú decís, ¿cómo se llama este perro? Se llama Dino Iturra, tiene nombre y apellido, los 2 apellidos. El nombre del hombre y el nombre de la esposa de la mujer de la casa. Y lo consideran su familia, y cuando lo bañan en la tina de baño donde se bañan todos los tipos. Vos decís, ¿por qué no lo lavan en el patio a manguerazos? No. El Dino es el Dino. Y tú decís, ¿por qué la gente desarrolla esos criterios con las mascotas? Porque los animales tienen sentimientos que la gente valora. Y eso te demuestra que los seres humanos están perdiendo sus valores, que el cerebro reptil es terrible, que la gente se vuelve inhumana, que los tipos están al nivel de una lagartija, y que hay gente que descubre más amor en los animales de mascotas que en la propia familia. Es probable que ustedes también tengan su mascota y de repente lo miran y dicen, este me quiere más que mi esposo, dice aquella. Hemos llegado a un tiempo muy difícil, muchachos. El cerebro reptil, el cerebro límbico, el cerebro de emociones, los animales tienen muy desarrollado ese cerebro. En el fondo los animales tienen alma. Ese es un concepto muy interesante. El alma de los animales. Y tienen muchos instintos. El tercer cerebro, que está muy relacionado con el tema espiritual, por esta cuestión trino del cerebro es tremendamente importante. En el concepto de Pablo está el hombre animal, que corresponde al cerebro reptiliano. El segundo cerebro corresponde al hombre carnal. El tercer elemento que menciona Pablo es el hombre espiritual, que corresponde al cerebro del neocórtex, que es el cerebro con que el hombre se comunica con Dios. El cerebro del neocórtex, o la tercera fase cerebral, que es la que está más afuera, es decir, si a un loco le abrís la cabeza, lo primero que te va a encontrar es con el cerebro neocórtex. Ese cerebro tiene un elemento que se llama el lóbulo central, el lóbulo primordial. Ese lóbulo principal en el cerebro humano es lo que permite la comunicación con Dios. Ese es el lugar, el punto, donde, siempre lo comento, es el lugar donde está la marca de Dios. En ese punto, acá, en la frente. Está relacionado con la letra Tau en el alfabeto hebreo, con la que se escribe la palabra verdadero. Cuando los ángeles vengan, van a sacar a los peces malos de entre los buenos. A los buenos los van a poner en un canasto y a los malos los van a desechar. Así es el texto. Y cuando vengan los ángeles, los segadores, apartarán al trigo y a la cizaña. Y al trigo lo pondrán en graneros, y a la cizaña la atarán en manojo y la quemarán en el fuego, que nunca se apaga. Los ángeles. Entonces, ¿sí? ¿Cómo ven la diferencia? Por la marca. Y la marca está justamente en el lugar de la frente.
Por eso cuando el anticristo venga, la gente la va a marcar justamente en la frente, en el lugar del lóbulo, que es el punto físico por el que Dios entra a la gente. El punto por el que entra la presencia de Dios a la gente no está en el corazón, sino en este punto de la frente. Y hay otro elemento que está en el cráneo que se llama la glándula pineal, que es una glándula de una profunda significación espiritual. Por eso cuando se hace imposición de mano, la imposición de mano siempre se hace sobre la cabeza de la gente. Aquí, sobre el cráneo, así, pa. No en los hombros, ni en la cara, ni en la mano, no. La imposición de manos para transmitir presencia de Dios y unción de Dios siempre se hace sobre la cabeza de la persona a la que se unge. Y la glándula pineal está en el centro de esa zona cerebral alta. La glándula pineal es una cuestión extraordinaria. Todos ustedes pueden informarse de este tipo de cosas, no son ninguna cuestión mistérica. Ahora con toda la difusión que hay de ciencia, de teología y de otro tipo de información, pues, vos podéis convertirte en un loco bien sabio si leís algo. Pero si no leís ni la cuarta, vos vais a estar en la más plena ignorancia. Entonces, todo cuestión de lectura, muchachos, métanse a estudiar la palabra, a buscar a Dios, a informarse. Entonces, este lóbulo central, que es el lugar por que entra la presencia de Dios, está relacionado con la cabeza. Y todos los eventos para ungir, para transmitir presencia de Dios, para establecer los sacramentos, para llamar al liderazgo, al ministerio a la gente, siempre la imposición de manos se tiene que hacer sobre la parte alta del cráneo, la cabeza. Porque en ese lugar es donde entra la bendición de Dios. Así lo dice el texto bíblico, que el aceite es derramado sobre la cabeza de Aarón y desciende hasta el borde de sus vestiduras. No está en nuestro lugar, sino en la cabeza, encima de la cabeza. Unge mi cabeza con aceite y mi copa se desborda. El cerebro del ser humano es el lugar donde anida la presencia divina. Es lo que nosotros llamamos técnicamente el corazón. Ahora te digo que sobre este corazón físico, sobre este músculo cardíaco, hay una cuestión muy interesante, que es una cosa completamente nueva. Con esta cuestión de los trasplantes, los que se dedican a estudiar las reacciones de la gente trasplantada son cuestiones increíbles. Hay locos que van teniendo trasplantes y sus estados mentales cambian. Empiezan a tener gustos diferentes, inclinaciones diferentes, pensamientos distintos, sueños diferentes. El corazón, el músculo cardíaco, guarda una gran reserva de memoria biológica. Por eso los trasplantes son peligrosísimos. Porque es como meterte un repuesto de otro auto en tu auto. No sabías hasta cuándo te va a durar ni cuánto te va a servir. Peligrosos los trasplantes. Pero estamos entrando en una etapa demoníaca donde la ciencia va a terminar creando no solamente clones, sino que robots biológicos hechos sin alma y sin espíritu, que es justamente lo que esta gran gente que se dedica a las guerras, sobre todo elementos como los del Pentágono, los rusos, los chinos. Yo he leído unos proyectos sobre este tema tan extraordinarios y tan increíbles que vos decís, esta cuestión es fantasía pura, pero los tipos han descubierto la forma de producir lo que se llama el viaje astral. Es decir, separar el alma y el espíritu del cuerpo de una persona a través de ciertos sistemas que son científicos. ¿Y qué es lo que han hecho? Porque esta es la parte no sé, diabólica en grado extremo. Los tipos han sido capaces de crear lo que se llama el avatar, una especie de soldado, un cyborg, parecido a lo que vos viste en la película de Van Damme, el soldado universal. Son elementos biológicos con apariencia humana y el alma y el espíritu de ese soldado entra en ese elemento biológico y adquiere vida. Y si a ese soldado lo matan, los tipos son capaces de rescatar el alma y el espíritu del soldado y volverlo a traer al lugar de su cuerpo original y reimplantarlo en otro cyborg.
Se ve que no creen absolutamente nada de lo que les estoy diciendo. Esto que te estoy contando está adelantado 50 años en la historia. Por eso no me extraña que no crean nada. Y los tipos que van a ver este video menos van a creer que ustedes. Pero no me preocupa, esta es la realidad. Estamos viviendo en un mundo de demonios terrible como la gente ni siquiera imagina. Mientras tanto, toda esta manada de imbéciles los tienen zapateando en la fonda, comiendo anticucho y viviendo chicha. Mientras los tipos que hacen la guerra, que están preparando el mundo para el Armagedón, están creando las armas de destrucción más increíbles que nosotros no podemos imaginar. Amigos míos, el cerebro del hombre es un taller del diablo hoy por hoy. El tema es que la gente que hoy vienen a la iglesia tengan la capacidad de dar su corazón para que Dios viva en él y no para que el diablo haga su trabajo y su labor destructiva. No tenemos más posibilidades: o el tipo tiene el corazón inclinado a Dios o lo tiene inclinado al diablo. Por eso en su momento existieron los dinosaurios. 65 millones de años atrás, dicen los científicos, murieron los dinosaurios. Todos los dinosaurios, todo ese tipo de reptil, fueron obras de estos artífices de la maldad que han existido durante millones de años sobre esta tierra. Por eso al diablo se lo llama la serpiente antigua. El hombre que hoy habita la tierra no es el primer habitante de este mundo. Han habido 5 humanidades. Nosotros somos la 5ª humanidad. Y todas las demás humanidades fueron destruidas, como va a ser destruida esta también. Los dinosaurios fueron el elemento creado por estas fuerzas oscuras que nunca tuvieron la capacidad de hacer al hombre verdadero, pero que siempre lo intentaron. Pero hoy, después de muchos intentos, los tipos están en capacidad de crear un hombre tan peligroso como jamás fue creado sobre la tierra. Y por eso es que hoy están haciendo un híbrido perfeccionado en todas estas situaciones de maldad en grado extremo. Un hombre sin alma, un hombre sin espíritu, solamente cascarones biológicos que no tienen la joya ni tienen el alma preciosa por el que Cristo dio la vida. Y por eso la gente que hoy nace, gente con las tendencias primitivas del cerebro reptil, sobrevivencia y reproducción. Los tipos solamente les interesa la violencia y la degeneración de la sexualidad. Y se cumple la palabra, como en los días de Noé y como en los días de Lot. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Estamos viviendo estos días, muchachos. Te aseguro que de aquí al año 2020, en 8 años más, este mundo va a ser completamente distinto a lo que imaginamos. Y de aquí al año 2050, el mundo que veremos va a ser un mundo poblado de fuerzas demoníacas terribles. Sería bueno que se leyeran el capítulo 9 de Apocalipsis. Si tenéis la capacidad de no tener pesadillas, léelo después que te vaya del culto, pero si te da miedo, léelo a las 12 del día mañana, es terrible. Ahí vas a ver cómo este mundo va a ser inundado por esos reptiles. Por eso la gente que vive para Dios debe tener la marca. Eso lo dijimos anoche en la prédica, le insistí a los muchachos. La marca lo es todo, chiquillos, la marca. El sello del Dios vivo, el sello del Espíritu Santo. La sangre de Cristo puesta en el corazón, en la vida de la gente. Lo único que te defiende, lo único que te protege. Cada día este mundo va a tener más visión de estos espectros que surgen a la vida. Yo estaba leyendo una información sobre FEMA, que es la Agencia de Control de Emergencia en Estados Unidos de América. Una cuestión increíble. Esos tipos, en el caso de un desastre, de un huracán, de un terremoto, de un ataque terrorista, de la guerra, FEMA es la agencia que toma el control de todo Estados Unidos de América, del gran imperio. Esos tipos, en su manual de contingencia, donde le advierten a la gente a tener la capacidad de tomar precauciones ante eventualidades de desastres sobre Estados Unidos de América, los tipos tienen incluida la invasión de los zombies en su manual. Cuando yo vi eso,
Pero yo digo, estos locos no son científicos. Claro que son científicos, pero le están diciendo a la gente que algún día las ciudades norteamericanas y el mundo va a ser invadido por entidades que no son humanas y que la gente tiene que tener la capacidad de construir sus refugios y protegerse de ese tipo de entes que van a asolar el mundo. Búscalo. La página de FEMA, fema.com o fema.gov, y va a entrar a la página de la agencia más poderosa del gobierno norteamericano. Te vas a dar cuenta lo terrible que están por ver. Ese tipo de gente vive 100 años para adelante. Y te están diciendo algún día las ciudades de este país, de Estados Unidos, van a ser invadidos por manadas de zombies. Y los zombies son tipos no muertos, pero que viven en un estado de violencia y de generación destructiva que son imparables. Tienen todo previsto, porque saben que al final de los tiempos todo el mundo se va a enloquecer, toda la gente va a quedar fuera de razón, y que las manadas de locos que van a invadir la tierra van a ser millones, y que la única manera de sobrevivir para que los tipos no infectados por ese virus destructivo sobrevivan es eliminar a todos los tipos que tienen el germen de la destrucción. Los campos de concentración en Estados Unidos de América están preparados para meter 15 millones de tipos presos en esos campos y tienen listos los hornos crematorios para incinerarlos. Eso tú lo podéis ver en las informaciones que circulan en libros, en revistas. Los trenes, las autopistas, lo tienen todo construido. Mientras en este país como nosotros, un montón de locos lo que tienen entre ceja y ceja irse a meter a la fonda. Qué bueno que ustedes hayan venido. ¿Sabéis? Me alegro. Me alegro porque yo con esta revelación estoy más que loco, pero sé que es la verdad y que es lo que va a venir. Por eso cada uno de ustedes perfeccione su corazón delante de Dios. Busque a Cristo. Hágase absolutamente cristiano. Viva para Dios con intensidad, con santidad. Busque al Señor. Protege tu vida, tu familia, la de la gente que amas. Tipo tiene que ser bueno, hay que dejar de ser lagartija, sabandija, reptil. Hay que dejar de hacer las obras de las tinieblas, así lo dice el texto evangélico, y hagamos las obras de la luz. Tipo tiene que dejar de odiar, de sentir rencores, de tener rivales, de ver competidores, esa cuestión, esa envidia que termina siempre en el asesinato, igual que en los días de Caín. Usted alabe a Dios, alabe al Señor, siéntase parte de la alegría de los que triunfan, de los que le va bien. Nunca sienta rencor ni envidia, nunca sienta miedo en el corazón, nunca esté del lado del sufrimiento, del dolor. No, huya de ese tipo de cosas. Dios nos ha llamado a una vida de bendición, no a quejarnos ni a padecer a situaciones que te provocan dolor o angustia. El Señor llevó nuestros dolores y sufrió nuestras enfermedades, y por el castigo que Él sufrió nosotros alcanzamos la paz, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oh, gloria al Señor. Eso es el Evangelio. Vivan en la alegría de servir a Cristo. Hagan como el ex endemoniado de Gadara. Vayan y cuenten cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Aleluya. Cada día vamos a ver en funcionamiento el cerebro reptil en la gente. Y aún así a esa gente le tenemos que predicar el Evangelio. Porque en medio de esas multitudes siempre Dios tendrá algo para Él, que es su pueblo. Y como nosotros no sabemos quién es quién, nuestro único deber es anunciar a Cristo. Y el que está ordenado para vida eterna oirá la voz del pastor y vendrá al rebaño del Señor. Amén. ¿Quieren ponerse en pie, por favor? Aleluya. Que cambie vuestra manera de pensar, para que así cambie vuestra manera de vivir. Amén. Levante su mano en el lugar que está. Señor, qué bueno es caminar en novedad de vida, en esta vida tan distinta a la que el mundo tiene.
pensar cosas que el mundo ni siquiera sueña que existen, y que le has permitido poner a tu iglesia al alcance de tu palabra, y por esa palabra nos regocijamos. Señor, bendice la vida y el corazón de tu iglesia, que este corazón realmente sea un templo para ti, porque Dios está en el lugar donde se le hace lugar. Por eso, Señor, esta noche yo también, como todo pecador, quiero vaciar esta habitación del alma, que a veces puede estar llena de otros elementos que no son tuyos, y decir: Señor, saco todo lo que hay en esta casa mía, todo. Dejo la habitación completamente vacía para que la llenes de tu luz y de tu presencia. Siento, Señor, que el Cristo de la palabra está a la puerta y llama. Y si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Hoy te decimos, hoy te digo, Señor, ven con la fiesta de tu reino. Trae la alegría de tu presencia y la abundancia de tu mesa de banquete. Ven, Señor, y haz una fiesta en mi corazón, en la vida de todos. Tráenos la música del cielo, alégranos el alma y la vida, Señor, y danos un corazón que te ame, un corazón limpio, que glorifique tu nombre, y que tengamos la certeza de que estamos en la senda correcta para amarte y para servirte, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús y para la gloria de Dios lo pedimos y lo recibimos. Amén. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por siempre y para siempre. Gloria a Dios. Amén. Pastor Abner, véngase por acá. Que el Señor nos bendiga. Ha sido un gusto estar con la iglesia. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor